Sé el cambio que quieres ver en el mundo es una frase memorable de Mahatma Gandhi, alma grande, ese estadista de la India que transformó su país de manera pacifista y fue un ejemplo para el mundo. Así, el cambio social es muy importante, pero también el cambio social inicia con la transformación personal o el cambio personal. Me parece interesante un gráfico que les voy a compartir aquí, en donde pregunta ¿quién quiere el cambio? Y todos levantan la mano. Y también pregunta ¿quién quiere cambiar? Y entonces la minoría o nadie levanta la mano. Y si vamos más allá y preguntáramos ¿quién quiere liderar el cambio social? Pues habría pocos valientes que estarían dispuestos a sacrificarse por el cambio social, por contribuir a la sociedad de una manera positiva. Estamos hablando de líderes sociales positivos, constructivos, que puedan mejorar la calidad de vida de sus semejantes. Pero, ¿qué es el cambio? El significado de este término es la modificación de un estado, condición o situación. No obstante, hay cambios más profundos y complejos que van más allá de la forma, y a este tipo de cambio se le llama transformación. Trans es ir más allá de la forma, transformación. Similar al complejo cambio que sufren las mariposas durante su metamorfosis. Entonces, la transformación es un concepto más completo, más amplio, más profundo, en donde cuando cambia un elemento, cambia todo el sistema. Este sistema puede estar dado por un individuo o un sistema social. De estos sistemas complejos nos habla Rolando García, un autor muy interesante en donde se puede profundizar sobre el tema. Otro autor interesante es Edgar Morin, que nos habla de el pensamiento complejo, que también se puede profundizar, pero volvamos al cambio. Alvin Toffler, en su libro El shock del futuro, publicado en el año de 1970, nos decía: en la vida, la única constante es el cambio. Y conste que estamos hablando de años en donde los cambios eran mucho más lentos que los que son actualmente. Ahora Heisenberg, un científico de la física cuántica, nos dice: lo único seguro es la incertidumbre. De modo que el cambio está presente en la vida todo el tiempo. Vamos evolucionando porque la naturaleza es evolución. Pero, ¿cuáles son algunas de las causas de la resistencia al cambio? Nos vamos a encontrar en cualquier organización y en el mismo individuo, en su mente, resistencias al cambio. Puede ser por temor a lo desconocido. El ser humano por naturaleza le tiene miedo a lo desconocido. Le tenemos miedo a cambiar de organización porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Le tenemos miedo también a un cambio personal porque entonces nuestras circunstancias y nuestra posición cómoda o de confort, como se le dice, tendrá que cambiar. Es el siguiente punto, conformismo, ya que los nuevos retos representan esfuerzos y riesgos adicionales. Tenemos que arriesgar. Otro punto es el miedo a ser obstaculizado cuando se lidera. Todo líder sabe que cuando se intenta cambiar, se intentan hacer modificaciones en un sistema, nos vamos a encontrar con resistencias de algunas gentes que ya están obteniendo beneficios y que no desean el cambio. Otro punto es cuando eres colaborador y deseas sobresalir. Tú llegas a una organización y quieres demostrar que traes energía, entusiasmo y quieres trabajar, ser muy eficiente, muy eficaz, y entonces tus compañeros te dicen: momento, aquí se trabaja a este ritmo porque si no nos pones a trabajar a todos de una manera más acelerada. Entonces la regulación del equipo de trabajo de cada uno de los elementos se da debido a que no quieren alteraciones en el sistema. Otro punto es la desinformación, no saber con claridad cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar. Entonces, de manera individual debemos tener en claro cuáles son nuestros objetivos. Perdemos tiempo, dinero y esfuerzo porque andamos en el camino equivocado. No tenemos la información suficiente para tomar decisiones inteligentes. Otro sería las creencias limitantes, prejuicios mal fundados, supuestos equivocados, el egocentrismo: yo estoy bien, los demás son los que necesitan cambiar. Entonces, ¿cómo afrontar la transformación personal o el cambio social? Lo primero que se necesita es valentía, humildad, mente abierta al aprendizaje, ser constante y consistente con las acciones y tener como lema: el que no arriesga no gana. La vida es dinámica, por lo que no podemos permanecer estáticos. El individuo que se capacita y se actualiza constantemente
es capaz de adaptarse mejor a su contexto social. Recuerden ustedes que la capacidad de adaptación es una forma de ser inteligente. También buscar innovaciones, mantenerse a la vanguardia y tener más y mejores oportunidades de desarrollo. Y todo esto pues cuando aspiramos a una mejor calidad de vida. Para ello necesitamos tener acceso a mejores satisfactores, bienes y servicios que nos ofrece la sociedad a la que pertenecemos y por tanto elevar nuestra productividad para tener mayores ingresos económicos. Si queremos superarnos, necesitamos capacitarnos o recibir cursos de entrenamiento en diferentes áreas. La capacitación puede estar dada por el estudio de licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, podemos estudiar especialidades, etc. O también dominar un oficio, que podría ser mecánica, carpintería, fontanería, electricidad, y certificarnos para demostrar que estamos bien capacitados. Y en esa medida nosotros podemos tener mejores oportunidades de trabajo y por tanto mayores ingresos económicos. En la vida como en la guerra es de estrategia. Necesitamos planes estratégicos y un plan estratégico que conlleva un proceso de cambio planeado. Es un modelo que surgió hace algunos años de los esfuerzos para realizar desarrollo organizacional en las empresas, pero que también puede ser de aplicación personal. De hecho, en los talleres que yo imparto, lo propongo como un proceso de cambio individual. Y este presenta 5 elementos fundamentales para lograr la transformación que queremos con mayor certidumbre y mejores resultados. Para generar cambios significativos en la vida personal, lo primero es tener una visión de un futuro deseado, optimista, positivo, que queramos alcanzar. Y también fundamental, primeramente, en dónde nos encontramos. Un diagnóstico. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras oportunidades del contexto? Y esto tiene que ver con la planeación estratégica, que es un modelo muy interesante. Si no somos capaces de identificar lo que queremos, es muy probable que esa incertidumbre nos provoque confusión. E iremos por la vida dependiendo de las circunstancias, al igual que un barco a la deriva, que solo depende del movimiento de las olas. Después de visualizar un escenario futuro optimista, es necesario saber con qué competencias contamos, qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes, saberes, experiencias. Y entonces, si nuestras capacidades son escasas, sufriremos de ansiedad con respecto a los cambios que deseamos lograr. De modo que tendríamos que cuestionarnos qué nuevos conocimientos podemos adquirir o construir, o qué nuevas habilidades y destrezas podemos desarrollar, o bien qué actitudes son las correctas que favorezcan nuestro desempeño. Y en vez de perder el tiempo viendo chismes de la farándula, nosotros nos enfocaríamos a leer, estudiar y a llegarnos información valiosa para nuestro plan estratégico. Todo aquello que sea de nuestro interés para lograr nuestros objetivos. Un elemento fundamental en el proceso de la transformación personal son las motivaciones. Nosotros necesitamos identificar qué o quiénes nos mueven para hacer algo. Algunos motivos pueden ser el amor, el dinero, el poder, el reconocimiento, el servicio al prójimo, etc. Pero necesitamos identificarlo. Y también es preciso contar con los estímulos internos y externos suficientes. De lo contrario, el cambio puede aletargarse o hacerse muy lento. Cuando nosotros vivimos con la suficiente motivación, podemos lograr lo que queramos. Y una de nuestras principales motivaciones debiera ser el amor a la vida. Damos por hecho que debemos tener salud, debemos tener cierta estabilidad, pero no valoramos muchas de las veces esos aspectos que son fundamentales para continuar nuestro proceso de desarrollo y de evolución humana. También debemos considerar con qué recursos contamos. Aunque es muy probable que nosotros podamos incrementar esos recursos durante el proceso, es necesario realizar un inventario por escrito de aquellos recursos materiales, económicos, tecnológicos, humanos, tiempo, capacidades. En algún otro video les hablé de lo que es la caja de herramientas. ¿Cuáles son mis herramientas para poder cumplir con el proyecto que tengo en mente? Debido a que su escasez nos puede producir frustración, algo que en muchos casos podemos suplir con la creatividad. Cuando nosotros queremos algo, el qué ya lo tenemos y entonces nuestro inconsciente trabaja en el cómo.
y nos da las respuestas correctas. En el proceso del cambio, resulta indispensable elaborar un plan de acción, un plan estratégico. ¿Cómo lo vamos a lograr? El know-how le llaman en Estados Unidos. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Saber cómo. Es trazar un mapa para saber cómo llegar de un punto al otro. Sin un plan bien definido, es muy probable que hagamos un arranque en falso y nos quedemos solamente en el intento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde la visión que está en nuestra mente, un escenario futuro, hasta el plan de acción, nosotros estamos detallando, nosotros estamos estableciendo un camino que nos lleve desde el punto en el que nos encontramos hacia el punto en el que deseamos estar. Y la vida depende de nuestras acciones intencionadas. Dicen que de buenas intenciones están llenas los panteones. Es decir, si no se está dispuesto a llevar a cabo un plan de acción, es difícil lograr lo que queremos. También dedicarle el tiempo, el esfuerzo, todo aquello que estemos dispuestos a invertir en el proceso de transformación para alcanzar lo que queremos. La decisión de cambiar para mejorar depende de cada uno de nosotros. En síntesis, para que se logre el proceso de transformación personal o el cambio social, nosotros necesitamos una visión clara del futuro deseado. También necesitamos contar con las competencias suficientes, conocimientos, habilidades, actitudes, y luego tener la suficiente motivación, estar motivados y contar con los recursos necesarios para poder ir avanzando, aunque algunos podemos obtenerlos durante el proceso. Además de eso, tener un plan de acción, un plan estratégico. Solo con estas 5 condiciones, nos dice el modelo, podemos nosotros lograr el cambio, la transformación personal. En caso de que no tengamos una visión clara de lo que queremos, vamos a tener confusión. Si carecemos de las competencias suficientes, vamos a sufrir de ansiedad. También si estamos poco motivados, entonces el cambio será lento, será muy gradual. Si los recursos son escasos, entonces tendremos frustración. Y por último, cuando no contamos con un plan de acción, entonces el arranque será en falso o nos quedaremos solamente con el intento y nunca lograremos lo que nosotros nos propongamos. Pues bien, amigas y amigos, ahora les invito a realizar algunas reflexiones que van de la mano con el tema. La primera dice: identifica y escribe las causas que te impiden llevar a cabo un plan de acción. Es decir, identifica si hay conformismo, miedo a lo desconocido, no estás lo suficientemente informado, etc. Y una vez con este conocimiento, puedas generar alternativas para superarlas. 2. Enumera los 3 cambios personales más significativos que has realizado en tu vida y cómo han sido las consecuencias. Esto nos puede servir de referencia hacia lo que ahora nosotros estamos planeando. 3. Analiza la siguiente frase: la gente no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiada, es decir, se resiste a ser manipulada. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por convicción a fin de que sea nuestro plan y no el plan de otros. Por último, después de un proceso de transformación, piensa en lo que te has convertido. Y bien, de la transformación personal nosotros podemos pasar al cambio social. Esto es cuando ya decidimos convertirnos en líderes sociales. Como expresó Robert Kennedy, pocos tendrán la grandeza para cambiar la historia de la humanidad, pero cada uno de nosotros podemos trabajar para cambiar una pequeña parte de los acontecimientos. Y con la suma de todos estos estará escrita la historia de esta generación. De igual manera, reflexionemos qué estamos aportando para el cambio social en este momento, en esta etapa de la historia de la humanidad.